Muchísimas gracias por la invitación. Eh, Vamos a empezar con esta conferencia sobre los momentos difíciles, cómo afrontar la muerte. Es muy importante para el equipo de salud que trabaja en cuidados paliativos al final de la vida conocer por qué es difícil afrontar la muerte y por qué debemos ayudar al paciente y a la familia a resignificar estos momentos y a poderles brindar calidad de vida y confort para poder pasar estos momentos tan difíciles. Bueno, vamos a empezar entonces con la filosofía Hospice. Para mí es muy importante además mencionar que en el Instituto de Cáncer Carlos Ardila Lule tenemos una hospitalización de cuidados paliativos que está dirigida al final de la vida, pero esto no significa que si tenemos pacientes hospitalizados bajo la unidad de cuidados paliativos en un hospital no podamos tener la filosofía Hospice como una filosofía en el cuidado. Vemos entonces que para la SECPAL, la Sociedad Española de los Cuidados Paliativos, los hospices están contemplados como centros con pacientes que están en la última fase de la vida, es decir, pacientes que están en estadios terminales y con poco tiempo, digamos, pronósticos difíciles. Cuando el tratamiento en un hospital ya no es necesario y cuando el cuidado en casa o en una residencia no es posible. Veamos entonces los objetivos: aliviar los síntomas y el dolor que causan más molestias al paciente, atender psicológica y espiritualmente al paciente y la familia para que puedan prepararse frente a la muerte y aceptarla, crear un sistema de apoyo para ayudar a los pacientes a llevar una vida creativa y activa para promover su integridad, autonomía y autoestima, brindar apoyo a las familias para que afronten tanto el proceso de enfermedad como el posterior duelo. Digamos que esta última parte es a la que yo voy a hacer énfasis en esta conferencia, porque no es algo que solo haga el personal de salud mental, es algo que realiza todo el equipo interdisciplinario de la unidad de cuidados paliativos. Veamos entonces las características de la filosofía Hospice. Estas características tienen que estar claramente enganchadas a la forma en la que debemos cuidar a los pacientes al final de la vida, aunque no estén en un hospicio, aunque estén hospitalizados en cuidado paliativo. Entonces, la primera, el paciente en un estadio terminal y final de la vida y la familia son la unidad de cuidado. El equipo interdisciplinario se encuentra a disposición tanto de la persona que está al final de la vida como la de su familia. Las intervenciones y los cuidados deben enfocarse tanto en los aspectos físicos como en los aspectos psicosociales y en los aspectos que se refieren a la muerte. Los servicios de hospicio están disponibles 24 horas al día durante los 7 días a la semana, como lo están en los hospitales, y el consuelo y el duelo y el apoyo debe ofrecerse tanto para la persona al final de la vida como para la familia. Pero esto hace entonces que las personas que trabajamos con pacientes al final de la vida tengamos unas ideas claras sobre la vida y sobre la muerte. Y creo que por eso se los traje, porque creo que es muy importante que empecemos también a visualizar la muerte como algo que es natural y es algo que está obviamente adherido a la propia vida. Entonces vemos que una de las primeras ideas es pensar que la muerte es una experiencia humana y natural, que las personas en la etapa final de la vida y sus familiares son importantes en sí mismos. Es decir, lo más importante para nosotros que cuidamos a pacientes al final de la vida es el bienestar del paciente por encima de todo. Que las personas al final de la vida tienen autodeterminación. Para el personal de salud, esta es una de las variables más importantes, es decir, darle voz al paciente. El paciente puede seguir tomando decisiones aunque esté en digamos, fases de terminalidad. Debemos promover el poder hablar del testamento vital, poder hablar y manifestar sobre voluntades anticipadas. Es decir, que la filosofía Hospice permite desarrollar una estrategia de apoyo que hace posible que la persona que está muriendo continúe activa con su propia vida. Y cuarta, que la dependencia de los demás y el cuidado de ellos no son degradantes. Eso es muy importante. Los pacientes refieren sentirse como una gran carga para la familia. Y creo que una de la gasolina que mueve el cuidado del familiar al paciente es el amor. Así que el depender de los demás es algo que es natural, sobre todo en las fases finales de la vida. ¿Por qué entonces la muerte es difícil? Les traje unos estudios cualitativos
que nos mencionan que las familias y el paciente no se comunican al final de la vida. En la crisis de la finitud de la vida pareciera que todos se quedan callados. Fíjense que en este estudio de Sanga nos muestran que la familia y el paciente no hablan porque no quieren generar malestar psicológico, desean evitar el sufrimiento. También vemos que estos estudios nos muestran que el hablar sobre la muerte hace que la familia sienta que, que el paciente morirá si yo lo menciono, que hago simbólico una realidad que va a pasar y sobre todo soy desleal y soy desleal porque no estoy hablando de la vida, sino estoy hablando de la muerte. Y otra cosa que es muy clara y es que en Colombia la muerte es un tabú. Así que no hablamos de la muerte, sino hablamos de la vida. Y eso hace en muchas ocasiones difícil que el paciente pueda manifestar sus deseos relacionados con el final de la vida o hablar de la muerte de forma abierta. Pero es que no solo son los pacientes los que están ansiosos con respecto a hablar sobre la muerte o los familiares, sino también el personal de salud. Les traje algunos estudios que nos muestran que el personal sanitario, por ejemplo, en el estudio de Gala León, muestran conductas evitativas, no hablar sobre la muerte, no mirar a la cara al enfermo, dejar de pasar, no ir a la habitación. ¿Por qué? Porque les genera ansiedad hablar sobre la muerte y en muchas ocasiones se generan comportamientos futiles en la conducta médica. En este estudio de Sánchez vemos que los médicos pediatras, el 20% no tuvieron una actitud positiva frente a la muerte. Y vemos que, por ejemplo, el personal de enfermería, dependiendo de la unidad en la que se encuentre, pueden tener, digamos, un acercamiento a hablar sobre la muerte, sobre todo si tienen formación en cuidado paliativo. Y otra cosa que pues no había mencionado era que los familiares, digamos, tienen mayor aceptación de la muerte cuando el paciente es un paciente adulto mayor que cuando estamos trabajando con niños o con jóvenes. Bien, ¿qué hace difícil entonces aceptar la muerte? En este estudio, Thompson y colaboradores se hizo un estudio de corte cualitativo en Canadá a 350 pacientes en estadios terminales, preguntándoles qué cosas pueden ayudar a los pacientes a aceptar la terminalidad y la muerte. Y encontraron estas variables que son muy relevantes y creo que esta es muy, muy importante y es ver que al paciente, el ámbito social y relacional les genera mucha ansiedad, es decir, pensar en que voy a dejar a mis familiares, a los amigos, a sus mascotas. Además, tienen mucho miedo de presenciar angustia por parte de algún familiar con respecto al difícil pronóstico, es decir, que este familiar llore o este familiar le pida que no se muera o este familiar que sienta que es una situación que sobrepasa sus estrategias de afrontamiento. También les preocupa mucho cómo se van a arreglar los pacientes después de su muerte. Muchas de mis conversaciones están cargadas de esas situaciones, qué va a pasar con la parte económica, emocional, sus proyectos de vida. Y una que es muy, muy fuerte y es la percepción de injusticia del mal pronóstico y de la enfermedad. Vemos también que el sufrimiento psíquico es otro de los factores que hace que sea difícil afrontar la muerte. Todos los síntomas significativos de ansiedad y depresión y de distrés son barreras para la aceptación de la enfermedad. Y por último, pensar en los cambios de la salud física, además de cambios y la pérdida de aspectos funcionales, hace difícil que el paciente se enfrente y se pueda ajustar a la muerte. Pero, ¿qué cosas ayudan al paciente y a la familia? Entonces, esta es una variable muy interesante y es sentirse amado y apoyado. Recuerden que les hablaba de la gasolina. Creo que eso es lo que hace que el paciente pueda adaptarse al final de la vida. Eh, Ellos describen que tener familiares y amigos que aceptan su enfermedad les ayudó a llegar a la paz y facilitó un poco el proceso de aceptación a la muerte. Es decir, el poder conversar sobre mi enfermedad y sobre el riesgo es muy importante para el paciente. El acceso a los cuidados paliativos, atención integral, incluido el control adecuado de los síntomas, además del apoyo del personal de salud mental,
ayuda a que el paciente haga conciencia de pobre pronóstico y pueda ajustarse al final de la vida. Las creencias espirituales también es una variable significativa que afecta la aceptación. Y características de la personalidad, como por ejemplo, las personas estoicas. Ustedes también van a ver en sus actividades que estas personas que hacen chistes, que utilizan el humor cuando están hablando de situaciones graves, ayuda también al proceso de ajuste al final de la vida. Y por último, las cuestiones existenciales en un 31,8%, en donde pues el ver que los pacientes sienten que su vida tuvo sentido y ven la muerte como una liberación de la enfermedad, ayuda al ajuste del final de la vida. Bueno, entonces, ¿cómo afrontamos la muerte? ¿Cómo ayudar al paciente a afrontar la muerte teniendo en cuenta que ya hay algunas variables que nos pueden mostrar que podemos trabajar con el paciente y la familia estas variables para ayudarles a ajustarse a la muerte? Si vemos que una de las situaciones más difíciles es la de separarme de mis seres queridos, pues nos lleva un poco a ver que esta intervención es la intervención más importante en los pacientes y familiares al final de la vida y en la terminalidad, el duelo anticipado. Entonces, el duelo anticipado es un conjunto de respuestas emocionales que se experimentan ante una verdadera pérdida, que ocurren cuando se presenta un diagnóstico nuevo o en el caso de ya presentarse la enfermedad con un mal pronóstico que puede desencadenar en la terminalidad. Bien, el duelo anticipado es ese duelo que yo siento antes de que el paciente fallezca. Es ese duelo que yo siento al saber que tengo una enfermedad difícil. El duelo anticipado va a ser entonces una variable que es transversal a la intervención, no solo desde el equipo de salud mental, sino también desde el equipo de enfermería. Tenemos 3 momentos importantes para intervenir en duelo anticipado. El duelo anticipado antes de la muerte, que lo podemos empezar a trabajar sobre todo cuando el paciente ya tiene una fase de la enfermedad en la que está en progresión o fases de la enfermedad donde es un paciente terminal. Bien, también tenemos el duelo agudo, que lo podemos ver en la muerte y perimuerte. Aquí, enfermería es protagonista, ya que es esta intervención que podemos hacer cuando el paciente se encuentra en procesos de sedación paliativa y cuando el paciente está falleciendo. Estos momentos son muy importantes, son intensos, tienen alta carga emocional, no solo para la familia, sino también para el personal de salud. Son los momentos en donde, por ejemplo, nos piden que entren los niños, que entren los adultos mayores, que se presten momentos de apoyo emocional. En estos momentos, todo el personal que trabaja con el final de la vida debe estar preparado para trabajar el duelo agudo. Y por último, el duelo temprano, que se trabaja después de algunas semanas, cuando el paciente ya ha fallecido. Ese, digamos que es una situación que está más a cargo del personal de salud mental. Digamos que la actividad que más hacemos en el 5.º piso, en la hospitalización de cuidados paliativos, en el Instituto de Cáncer Carlos Ardila Lule, es la psicoeducación del duelo anticipado. Hemos diseñado algunas, digamos, infografías que están dirigidas no solo a la familia, sino también al personal de enfermería, para que puedan intervenir en los momentos en donde no hay la presencia del personal de salud. Ustedes de verdad son las personas que están con mayor contacto con el paciente. Ustedes son a las personas que el paciente les cuenta un secreto o que la familia decide abrir corazones, sobre todo en las horas de la noche. Hay un montón de situaciones que enfermería puede hacer. Está esta infografía, es muy interesante, en donde pues explica cómo hacer la psicoeducación en el duelo anticipado, y también tenemos una infografía para enseñarle al personal de salud cuáles son las respuestas de duelo anticipado adaptativo y cuáles son las respuestas de duelo anticipado desadaptativo. También hemos desarrollado una guía de duelo anticipado para pacientes y familiares, personal de salud del Servicio de Cuidados Paliativos de Fundación Santa Fe, en donde el personal de salud puede leer sobre las dimensiones del duelo, y no solo el personal de salud, también los psicólogos que realizan sus rotaciones y prácticas en el servicio de cuidados paliativos. Otra intervención que es muy importante es la de permitir al paciente y a la familia
hablar sobre el testamento vital y poder hablar sobre las variables de muerte en paz. ¿Cómo quiero morir? ¿En dónde quiero estar? ¿Cómo me deben cuidar al final de la vida? Fundación Santa Fe cuenta con un documento de voluntad anticipada en donde los pacientes pueden registrar cuál es su voluntad al final de la vida. Este es un documento que pueden bajar de la página de internet y está dentro de las variables de derechos a los pacientes. Son muy importantes estos documentos, pero no solo es importante que el paciente conozca este documento y lo llene, sino también es muy importante socializarlo con la familia, discutirlo. Por esto, también generamos una guía de atención para pacientes hospitalizados y ambulatorios bajo la unidad de cuidados paliativos, y es una guía que habla sobre la socialización del documento de voluntad anticipada y variables de muerte en paz, también dirigida para el personal de salud mental y para enfermería. Otra de las terapias que solemos hacer es la terapia de la dignidad. Creería que es mi preferida, y de las terapias narrativas del paciente y la familia. Veamos un poquito qué es la terapia de la dignidad. Entonces, la terapia de la dignidad es una terapia psicológica única y personalizada. Está diseñada para aliviar estrés y la experiencia al final de la vida mediante permitir a los pacientes que expresen y documenten lo que deseen o lo que ansíen sea recordado. Generalmente se hace a través de preguntas. Uno busca que el paciente hable de situaciones importantes en su biografía y que realice un documento que pueda dejar a su familia como una especie de legado. Aquí hay un ejemplo de un ejercicio de terapia de la dignidad realizada en uno de los cuartos de pacientes de nuestra hospitalización del 5º piso. Y no solo, digamos, es este collage de fotos que muestran momentos relevantes en la vida de este paciente y de su familia, sino que también hicimos un ejercicio de duelo anticipado, que es este ejercicio del árbol, en donde trabajamos los valores de esta persona que se queda. En la raíz tenemos entonces todas las cosas que esta mamá dejó en su hija y cómo esos valores hacen que crezca un árbol que está lleno de metas. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque para el paciente es importante saber qué va a pasar con la familia después de su fallecimiento, como lo mencionaba el estudio de Thompson. Este es otro ejercicio que, por cierto, todos estos ejercicios que yo les menciono son sugeridos por los pacientes porque es el paciente el que dirige su proceso de duelo. No somos nosotros, son los pacientes, perdón. Esta es una fiesta que decidió hacer esta paciente, la llamó la fiesta de la vida, pero tiene una cosa añadida y es que fue una fiesta / Santos Óleos. No sé si alcanzan a ver en una de las fotos que está el sacerdote. Entonces se invitó a toda la familia, se trabajaron momentos de recuerdos, se habló sobre el agradecimiento y se hizo una ceremonia religiosa. Si ven aquí, este es un video que pues no voy a pasar por tiempo, pero este fue un video que hizo un papá a su hija para que pudiera acordarse de los momentos favoritos que tuvieron juntos. Este fue un paciente que pidió el procedimiento de eutanasia con el que yo pude trabajar un tiempo largo, todo el proceso de ajuste y de duelo anticipado, tanto con su esposa, con su hija y con él. El video es increíble y me hubiera encantado mostrárselos, pero sé que en alguno de los talleres que se realizan de duelo anticipado podremos mostrarlo más adelante. Psicoterapias centradas en el sentido también son importantes en los procesos de final de la vida, también son de mis preferidas. Creo que no solo son mis preferidas, sino creo que son las preferidas del 5º piso en el ICAL. El objetivo de este modelo de psicoterapia es estimular al paciente a la búsqueda del sentido. Recuerdan en el estudio Thompson nos comentaba que es una de las variables que les ayuda a sentir que pueden morir en paz y es sentir que mi vida tuvo sentido, que todo lo que yo sembré se recoge. Es decir, que poder trabajar con experiencias, actitudes, revisión vital y desarrollo del propio legado hacia sus familiares. Se parece un poco a la terapia de la dignidad.
Quisiera mostrarles algunos ejemplos de nuestros ejercicios de la terapia centrada en el sentido. Tenemos aquí 2 matrimonios. Tenemos un matrimonio católico y tenemos un matrimonio gay, en donde las 2 personas, manifestaron su deseo de poder cumplir ese deseo, de poder cumplir esa situación de amor con la persona que aman. No solo con ella, sino con su familia. Y vemos también un grado simbólico que realizamos también con uno de nuestros pacientes jóvenes, en donde también podemos cumplir para el paciente y la familia el poder chulear en la vida. Me alcancé a graduar o alcancé a terminar esto que era importante, no solo para mí, sino para mi familia. Bien. Este es otro de nuestros programas dirigidos al duelo anticipado. Sé que ya de pronto han visto estas fotos, pero es uno de los programas que nos ha generado mayores logros, y es el apoyo emocional de las mascotas de nuestros pacientes. Esta foto es una foto de una mascota con uno de nuestros pacientes, y aquí quiero mostrarles que la idea es que la mascota pueda acompañar al paciente en momentos difíciles, ejerce apoyo emocional, incluso ayuda a aliviar algunos síntomas, promueve el sueño. He visto pacientes que inclusive tenían como momentos de dolor, y la visita de la mascota alivió por momentos las sensaciones de dolor, pero es que no solo le gusta a los pacientes, sino que a las enfermeras también. No sé si ven en las fotos, no se sabe quién está más feliz con el perro, pero claramente es una situación que nos gusta mucho en la hospitalización. La otra foto, pues quería mostrarles que Fundación Santa Fe hizo la compra de estos carritos para que los perritos puedan subirse allí y poderlos llevar con todas las normas de bioseguridad a visitar a sus dueños. Aquí vemos más interacciones con mascotas en nuestra hospitalización de cuidados paliativos, y no solo vienen perros, también vienen gaticos, y la idea es que pueda venir la mascota del paciente para poder trabajar duelo anticipado y para poder promover también ejercicios basados en la terapia de dignidad. Hay personas que inclusive dejan un legado de cómo cuidar a la mascota, qué cosas se deben hacer con las mascotas, y también es interesante ver las respuestas de las mascotas. Las mascotas, cuando sus dueños no están, tienen respuestas de ansiedad en casa. El que la mascota vea a su dueño también es importante para la mascota. Bien, aquí vemos más mascotas y de nuevo, pues obviamente situaciones muy favorables para el ajuste del paciente a la terminalidad. Las psicoterapias dirigidas a la familia y a los cuidadores y a los niños es otra situación que debe estar incluida en la intervención que se haga a paciente y familia al final de la vida. Está claro que los niños y los adultos mayores deben estar involucrados como cuidadores, inclusive también en el final de la vida. Hemos hecho también intervenciones con niños. Las intervenciones son de corte lúdico, y la idea es que el niño pueda acompañar a su familiar importante durante la hospitalización, ya sea inclusive en momentos de sedación paliativa y perimuerte. La idea de trabajar con los niños es hacerlo siempre en espacios creativos, lúdicos, en donde ellos puedan expresar sus emociones y donde puedan hacer actividades interesantes para ese familiar. Por la misma razón, se ha desarrollado una guía para involucrar a los niños en el proceso de duelo de familiares y o cuidadores, también dirigida para personal de salud y para enfermería. Y por último, pues las intervenciones familiares, que están enmarcadas casi siempre en el duelo anticipado, en el trabajo, en el ajuste a la terminalidad del paciente, de la familia, sobre todo de aquellos familiares a los que les cuesta trabajo ajustarse a la terminalidad, los que muestran respuestas evitativas. El entrenamiento en comunicación de malas noticias para poderle contar a los niños y a los adultos mayores involucrados en el cuidado del paciente. Trabajar en solución de problemas y toma de decisiones muy, muy importantes, y hacer intervenciones a través de psicoterapia de apoyo para el manejo de síntomas de ansiedad y de depresión. Proyectos de vida, si se dieron cuenta, es una de las cosas que les asusta a los pacientes sobre la familia. Hay que trabajar en el proyecto de vida de los familiares. La regulación emocional.
Procesos de autocuidado, muchos de nuestros familiares se vuelcan encima del paciente, dejan de dormir, dejan de comer, quieren estar todo el tiempo con ellos. Debemos trabajar en el autocuidado y protegerlos durante las hospitalizaciones. Y por último, el duelo. También desarrollamos esta infografía, es muy interesante. Yo la suelo hacer cuando estamos ya en los momentos de duelo, el duelo temprano. La idea es hacerlo a través de ya sea de consulta externa con los familiares o de algunos pequeños talleres que se pueden ofrecer a los familiares después del fallecimiento del paciente. Por último, las conclusiones. Son 3, las voy a leer, me parecieron que engloban todo lo que les he contado, y es que se hace evidente la necesidad de ofrecer desde una perspectiva dinámica una atención psicosocial al final de la vida de los pacientes oncológicos y sus familias, que se ajuste a sus necesidades y expectativas de los pacientes y a los tiempos de ajuste de la terminalidad de los pacientes y de sus familias. Nosotros no podemos exigirle a los pacientes y a sus familiares que se ajusten en los tiempos nuestros. Tienen que ser los tiempos de ellos, y como personal de salud debemos aprender a observarlos para poderlos acompañar de manera adecuada. El abordaje del duelo anticipado no solo va a permitir que se tenga un mejor ajuste en las condiciones de la terminalidad, sino que va a promover estrategias de afrontamiento que son más adaptativas ante la eventualidad pérdida. Es necesario ofrecer espacios de psicoterapia de apoyo para trabajar este tipo de duelo con el paciente y con la familia. Y por último, creo que esto es muy relevante y que se debe desarrollar en todos los lugares en donde se tenga digamos, una unidad integral de cuidados paliativos, es continuar construyendo material como protocolos, guías de manejo que favorezcan y humanicen la atención del paciente al final de la vida, además de capacitar al personal de salud. Eso es básico para ofrecer una atención que garantice la calidad de vida de sus pacientes, reconociendo sus necesidades físicas, emocionales, interpersonales y espirituales. El Instituto de Cáncer Carlos Ardila Lule pretende ofrecer un servicio que permita tanto al paciente como a su familia un servicio de acompañamiento que facilite el proceso final de la vida en el marco del respeto y de la dignidad. Y por último, esta frase de Benedetti que siempre me ha impactado, y es: después de todo, la muerte es solo un síntoma de que hubo vida. Mil gracias y espero que tengan un excelente día.